Shalom Likulam, que todos como Mishpachá, como familia de la casa de Israel, podamos tener presente que los ojos de Yod-Hei Vav-Hei están en todo lugar y escrutan tanto las malas como las buenas acciones que consisten en bendecir, en hablar bien la palabra apacible de nuestra majestad, el Creador de todas las cosas, que nos invita a guardar su corrección para hacernos sagaces y habitar en la morada de los justos, quienes obedecen sus mandamientos y les esperan muchos bienes si en él permanecemos. Ya que se nos ha concedido, amados, este privilegio de estar en Ejad por este medio virtual, escudriñemos la sabiduría que nos salva, nuestro Adón Yeshua Mashiach, que nos limpia del mal y con su sangre pagó el precio de nuestra redención para unirnos a su pacto perpetuo. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, que corresponde a la quinta aliyá de la parashá número 39, que lleva por nombre Jucat y que significa, como ya vimos, estatuto, decreto, ordenanza, precepto, mandamiento o ley, que trasciende toda lógica, pero que es para nuestro propio bienestar. Esta quinta aliyá, amados, la podemos encontrar en el Sefer o libro Bemidbar o Números, capítulo Perek 20, versículos Pasukim 14 al 21. Antes de empezar, damos gracias al soberano del universo, el Eloa de Elohim, el Dios de dioses que conoce nuestra torpeza porque delante de él no hay nada oculto, que siendo extranjeros nos miró con benevolencia a pesar de nuestra transgresión y nos quiere hacer parte de su reino, que nos injertó en el olivo natural de Israel, y por ese amor tan grande e insuperable debemos demostrar nuestro amor a él en obediencia a sus preceptos, porque su amor ha sido propicio a nuestra necesidad y por lo tanto debemos retribuirlo. Baruch Hashem. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Para el estudio de esta quinta aliyá de la parashá Jucat, amados, iniciaremos a partir del pasuk del versículo 24 del Sefer Bemidbar Números en el capítulo 20. Y nos dice la bendita Dabar, que Aarón se ha recogido a su parentela. No va a entrar a la tierra que le he asignado al pueblo israelita, porque ustedes desobedecieron mi mandato acerca de las aguas de Meribá. El rabino Magrizo en el Meam Loez comenta: la Torá revela que la muerte de Aarón fue adelantada. Cuando los israelitas empezaron a mantener tratos con los descendientes del malvado Esab o Esaú, se deterioró su conducta y como resultado perdieron a este hombre justo que vivía entre ellos. Esto está en conformidad con la regla general de que inevitablemente como pueblo del Eterno uno sufre daño cuando se asocia con los malvados. Vemos así, amados, en Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo Perek 22, que cuando Jehosafat, rey de Judea, formó una alianza militar con el rey Ahab de Israel, Elohim se enojó con él y lo castigó, como está escrito en Divrei Bet, Segunda de Crónicas, capítulo Perek 19, versículo Pasuk 2. El vidente Yahú, hijo de Hananí, le salió al encuentro y le dijo al rey Yehoshafat: ¿se debe ayudar al impío y hacer amistad con los que aborrecen a Yod-Hei Vav-Hei? Por eso es que la ira de Yod-Hei Vav-Hei está contra ti. Asimismo, cuando él se alió con Ahazyahu, Elohim destruyó todo lo que había logrado. Divrei Bet, Segunda de Crónicas, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 37, en la segunda parte nos dice: porque te aliaste con Ahazyahu, Yahweh está destruyendo tu proyecto. En conformidad, dice en el versículo Pasuk 23, en la montaña de Or, y ahora en el versículo 24, que Aarón sea recogido a su parentela.
En la Torá, amados, vemos como al desear el pueblo pasar los límites de Edom y tener tratos con ellos como si fuesen amigos, produjo la muerte prematura de Aarón, y así fue como esa generación perdió una de sus personalidades más emblemáticas. En Salmos Teilim, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 1, dice: «Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores». Adicionalmente, amados, a lo anterior, en su intento de reconciliación y fraternización, fue rechazado por Edom al pedir que los dejara pasar por su territorio, y luego, por este hecho, avanzando en contra de ellos, se produjo una profanación del nombre del Eterno en el mundo. Las naciones no sabían que Elohim les había prohibido librar guerra en contra de Esaú. Como dice Devarim o Deuteronomio capítulo Perek 23 en el versículo Pasuk 7. Y llegaron a la conclusión de que los israelitas habían retrocedido de Edom por temor y cobardía. Cuando los israelitas arribaron a la montaña de Or, Elohim le dijo a Moshe, dado que había llegado el momento que falleciera Aarón, él debía decírselo. Por lo general, amados, a los justos se les informa que su fallecimiento es inminente para que transfieran su autoridad a sus hijos y los vean ya establecidos como sus sucesores. Es como si Yod-Heh-Vavhei no tuviera deseo de hablar con Aarón de este tema. Por eso le dijo a Moshe que se lo dijera con tono de consolación. Continuamos en el Perek capítulo 20, versículo Pasuk 28 de Bemidbar Números. Moshe despojó a Aarón de sus vestimentas y se las puso a su hijo Elazar, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, cuando Moshe y Elazar bajaron del monte. De acuerdo con el conocimiento que hemos recibido, amados, de la Torá, cuestionamientos y respuestas elevadas vienen a nuestro entendimiento. Este pasaje nos muestra los milagros ocurridos a la hora de la muerte de Aarón. Vaikra, Levítico capítulo Perek 8, versículos Pasukim del 7 al 9 nos dicen al respecto. Le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod. Ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató, le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el Urim y el Tumim. Y le puso el turbante en la cabeza, y sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahweh a Moshe. Este pasaje nos da un orden único y específico de cómo vestir al Cohen Gadol, o al sumo sacerdote. En este mismo orden fue vestido Elazar, su hijo, quien continuaría con el ministerio de su padre. Es decir, fue quitada la túnica interior primero, sin quitar el cinturón y sin remover el efod y mucho menos el pectoral. Elementos que eran amarrados uno del otro, y en ese mismo orden vestir a Elazar. Fueron removidas milagrosamente las prendas interiores antes que las exteriores para mantener este orden en el momento de la investidura sacerdotal de Elazar como Cohen Gadol entrante. Antes de morir, Aarón tuvo el privilegio de ver a sus hijos con sus vestiduras. Es algo maravilloso ver a un hijo suceder a su padre en el servicio a Elohim. Murió entonces Aarón luego que le impusieron todas las vestiduras. Su alma, dicen los sabios, partió con el Eterno en ese momento y sin sufrir. El Humash, amados, recoge lo que declara Rabbi Gedalía Shor cuando dice: mientras más las personas pecan en la vida, crean un lazo entre su alma y los placeres de este mundo, más se les dificulta dejar la existencia física. Pero para personas como Moshe y Aarón, cuyas almas permanecieron tan puras como cuando arribaron a este mundo, no hay esfuerzo, remordimiento ni dolor cuando su alma se reúne con su origen divino y su Creador. El capítulo Perek 20 de Bemidbar, en el versículo Pasuk 29, nos continúa relatando. La comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento. Toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. Para Aarón, amados, fue una gran satisfacción ver que se daba preferencia a su hijo, que le era tan querido su oficio preservado y asegurado. Especialmente vemos aquí una figura del sacerdocio eterno del Mashiach Yeshua, como nos lo dice Ibrim, Hebreos capítulo Perek 5, Pasuk versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec.
Un hombre bueno debe desear, si fuera la voluntad del Eterno, no vivir más allá de su vida útil. Pensemos ahora que tenemos este conocimiento. ¿Por qué hemos de desear seguir en este mundo? Al contrario, mientras podamos servir en algo para la gloria de Yod-Heh Vav-Heh y la exaltación de la verdad de la palabra en nuestra generación. Rogamos al Abba Kadosh que mientras Él nos dé vida, sea para mantenernos activos en su servicio. Aparte del servicio al Eterno, nuestra vida, amados, no tiene ningún sentido. Como está escrito en Teilim, Salmos 27, Pasuk, versículo 4. Solo una cosa he pedido a Yahweh, solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Yod-Heh Vav-Heh todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Yod-Heh Vav-Heh y visitarle en su templo. Capítulo Perek 21, versículo Pasuk 1 de Bemidbar o Números. Cuando el rey Kenaanita de Arad, que habitaba en el Negev, se enteró de que Israel venía por el camino de los exploradores, se enfrascó en batalla con Israel y tomó cautivos a algunos de ellos. Después de la muerte de Aarón, el pueblo israelita retomó su marcha hacia Eretz, hacia la tierra de Israel, lo cual había sido interrumpido por el tiempo de luto y la inminente guerra contra ellos. El avance hacia la tierra prometida siempre trae pérdidas, guerras y conflictos. Se requiere permanecer fiel a pesar de las pérdidas del camino, como nos exhorta Yohanan Juan en Itgalut Apocalipsis capítulo Perek 2, segunda parte del versículo Pasuk 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Baruch Hashem. El Perek capítulo 21, versículo Pasuk 4 de Bemidbar continúa diciendo: Salieron del monte Or por el camino del mar de los juncos para rodear la tierra de Edom, pero al pueblo se le inquietó el ánimo en el camino, siguiendo la ruta para rodear a Edom, como dice Bemidbar Números capítulo Perek 20, versículos Pasukim del 14 al 21. El pueblo aparentemente da la vuelta y va hacia el sur. En el Pasuk versículo 4, el mar rojo o mar de los juncos o mar de cañas, también conocido en hebreo Yam Suf, pero aquí debe referirse al golfo Akaba, un golfo del mar rojo. El pueblo se impacientó a causa de la ruta difícil y murmuró una vez más por la falta de pan y agua. Esta es la última ocasión mencionada en el texto bíblico en la que el pueblo murmura así a nivel de lo relatado en los pasajes de Shemot, Éxodo 16 y Bemidbar Números 11. Capítulo Perek 21, Pasuk versículo 5 de Bemidbar. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste salir de Misraim para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y hemos llegado a aborrecer esta comida miserable. Se impacientó el ánimo del pueblo, amados, y hablaron en contra de Elohim y en contra de Moshe. Describen el maná como comida miserable o liviana. La desprecian tanto que la consideran aún sin valor. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que el Eterno les estaba dando diariamente. No debemos olvidar, amados, el comentario estadístico que dejamos en la parashá de los espías Shelach Lecha, en la que se aclaró que de aquellos 600,000 hombres que salieron de Misraim y por sentencia del Eterno no entrarían a la tierra de Israel. Se calculó un promedio de 15,000 muertos por año. Es importante, amados, entender estas estadísticas que van siendo equiparadas con el número de insurrecciones, tiempos de quejas y murmuraciones que el pueblo fue teniendo en el transcurso de esos 40 años en el desierto. Fue la forma justa y justificada de ir eliminando las mentes contaminadas por el cómodo sabor de la esclavitud. Capítulo Perek 21, versículo Pasuk 6 de Bemidbar o Números. Yod-Heh Vav-Heh envió serpientes venenosas contra el pueblo. Estas mordían a la gente y muchos de los israelitas murieron. Como en las ocasiones anteriores, la actitud del pueblo provocó la ira del Eterno, quien manda serpientes ardientes entre el pueblo. Algunas traducciones dicen venenosas al contrario de ardientes. Otros creen que ardientes se refiere a la inflamación causada por la mordedura de las serpientes, las cuales cobraron la vida de muchos de estos desagradecidos. Dice un adagio popular: la peor de las calamidades le aguarda al corazón desagradecido, lo que nos exhorta, amados, a mantener el hábito de ser agradecidos y que debe prevalecer en el creyente pese a lo cambiante de las circunstancias.
Por eso revistámonos de esta declaración de Rab Shaul en primera de Timoteo, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 12. Y le doy gracias al que me ha dado el poder, el Mashiach Yeshua, nuestro Adón, porque me consideró suficientemente confiable para ponerme a su servicio. Capítulo Perec 21, Pasuk, versículo 7. El pueblo vino a Moshe y le dijo: nosotros pecamos al hablar contra Yod-Heh-Vavheh y contra ti. Intercede con Yod-Heh-Vavheh para que nos quite esas serpientes. Y Moshe intercedió por el pueblo. Otra vez Moshe obró como un intermediario entre el pueblo y Yod-Heh-Vavheh. El pueblo no oró al Eterno, sino que pidieron que Moshe orara por ellos. Esto nos muestra que el pueblo hebreo necesita un intermediario entre nosotros y Yod-Heh-Vavheh. Moshe es una figura de Yeshua HaMashiach, quien en este caso constituye el único camino al Abba para naturales, hebreos y extranjeros. El capítulo Perec 21, Pasuk, versículo 8, nos sigue diciendo: entonces Yod-Heh-Vavheh le dijo a Moshe: hazte una serpiente venenosa y móntala en un asta de bandera. Si cualquiera que sea mordido la mira, se recobrará. Estos versos, amados, pueden sugerir que aquí se aplica el mismo principio que opera en los sacrificios y ritos de purificación. Al ser derramada, la sangre puede causar la contaminación, pero es a la vez el agente eficaz que hace la expiación en los sacrificios. El contacto con un cadáver causa la contaminación, pero las cenizas de una vaca roja pueden limpiar de esta contaminación, según vimos en Bemidbar números 19. Aquí los moribundos, a causa de la mordedura de una serpiente, podían recibir la vida por una serpiente de bronce. Y es significativo, amados, simbólicamente hablando, que el cobre se usó por su color rojizo, que tiene fuertes asociaciones con la sangre usada para purificar y hacer expiación. Sin embargo, la operación de la serpiente de bronce no fue automática, tenían que mirarla fijamente para ser sanados, como lo dicen los versículos Pasukim 7 y 9 de Bemidbar. Aunque la fe no se menciona explícitamente aquí, está presente de forma implícita. El acto de cumplir los mandamientos, los mitzvot de Yod-Heh-Vavheh, demuestra que la persona tiene fe observando fielmente. No basta con una declaración verbal. Se requiere de un accionar para poder ser justificados. Nos lo dice Romiyim, Romanos capítulo Perec 2, versículo Pasuk 13. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yod-Heh-Vavheh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yod-Heh-Vavheh. También nos lo dice Santiago o Jacob en el capítulo Perec 1, versículo Pasuk 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Capítulo Perec 21, Pasuk, versículo 9 de Bemidbar o Números. Moshe hizo una serpiente de cobre y la montó en un asta de bandera. Y cuando cualquiera era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de cobre y se recobraba. Serpiente de cobre, serpiente, en hebreo es la palabra nahash, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 5175, y cobre en hebreo es nehoshet, del Strong 5178. La raíz, amados, de la palabra que está en el Strong 5178 es 5153, que indica cómo ese siseo o sonido que replica o suena se relaciona entre sí. Esta serpiente fue puesta sobre una asta. En hebreo, Nes, del Strong 5251, significa también señal, de la raíz hebrea Nazaz, 5264 en el Strong, y que significa brillar desde lejos. Cuando alguno miraba Nabat, Strong 5027, que significa examinar, mirar intencionalmente, considerar con placer, en este caso la serpiente de bronce puesta como señal, vivía, Hayai, del Strong 2425, también revivir, salvar la vida. Aquí, amados, hay un aspecto glorioso y profético. El profeta Isaías o Yeshayahu nos dice en el capítulo Perec 45, versículo Pasuk 22: vuélvanse a mí y sean salvados todos los que vienen de los confines de la tierra, porque yo soy Elohim, no hay otro. Elohim nos llama, amados, a mirarlo a Él desde todos los confines de la tierra donde estamos dispersos y seremos salvos. ¿Mirarán? ¿Cómo es posible si nadie le puede ver?
Corintiyim Bet, 2 de Corintios, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 4, nos dice en ese sentido: pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Y Colosenses capítulo Perek 1 versículo Pasuk 15 también nos dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Johanán Juan 14 versículo Pasuk 9, Yeshua dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos el Padre. Y el profeta Zacarías en el capítulo Perek 12, versículo Pasuk 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Yeshua, amados, fue levantado como la serpiente para ser visto a lo lejos en lejanas tierras, y al mirarle como en el pasado seremos salvos porque Él es Elohim. Por la fe somos salvos en su sacrificio. Nos lo dice Johanán Juan capítulo Perek 3 versículo Pasuk 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre. A su vez, Johanán Juan capítulo Perek 12 versículo Pasuk 34. Entonces la gente le respondió: nosotros hemos oído que según la Torá el Mashiach permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Toda Gabá Abba, muchas gracias por tu gran amor y bondad, por ser propicio a nuestra necesidad, ya que conoces nuestro oprobio, nuestra vergüenza y afrentas. No permitas, Adón, que venzan sobre tu pueblo sus opresores. Derrama tu enojo, gran rey, sobre quienes quieren hacerle daño al pueblo que te busca y quiere vivir de acuerdo a tu justicia. Por favor, Elohim, no nos excluyas del maravilloso privilegio de entrar en la promesa de la Eretz, la tierra donde fluye leche y miel, el reposo eterno donde no habrá más cautiverio y naciones que quieran combatir y destruir a tu novia santa. Que siempre que seamos tentados a proferir una mala palabra o a salirnos de las sendas de rectitud, podamos tener presente la señal del pacto, tu sacrificio en el madero que nos recuerda cuánto amor hubo en ello y que nada se puede comparar a la naturaleza justificada que nos diste por amor de tu santo nombre, para que ahora en retribución vivamos por y para ti, Hakadosh Baruj Hu. Santo y bendito seas por siempre. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la quinta aliyá de la Parashá Jucat. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así le place, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.